Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una semana más a Nadie hablará de nosotros. Hoy es 12 de marzo de 2020 y el mundo, a pesar del coronavirus, sigue girando. Ya conocerán todas las noticias porque no sale otra cosa en los medios, tampoco a veces en el WhatsApp, redes sociales, y por esa razón, en el programa de hoy vamos a hablar muy poquito sobre el COVID-19. Pero sin embargo, sí vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con la salud. Aquí una pista. Analizaremos un problema de salud pública que mata en torno a 800.000 personas en el mundo al año. Tendremos un montón de protagonistas y solo tienen que esperar un par de minutos para saber de qué estamos hablando. En la segunda parte del programa no pensamos bajar el nivel porque nos visitará el gran Luis Martínez en Economía para Principiantes para hablar de la regulación del alquiler. Y por último, como siempre, llega Danilo. Daniel López Danilo, en The Observer para cerrar el programa con el toque de naturalidad salero y humor que le caracteriza. Hoy especialmente les recomiendo que escuchen esta última parte a los solteros. Ahí lo dejo. Y la verdad es que hoy tenemos tantas cosas que contarles que no quiero alargarme en esta introducción. Así que sin más rodeos, demos comienzo al programa. Yo soy Vicente Hipólito y empieza Nadie hablará de nosotros. Hoy me he levantado con un ser malvado en la habitación. Es despiadado, oportunista y traicionera. Dice saber todos mis puntos flacos, del sobaco hasta los miedos, de los dedos, de los pies. Me conoce bien, sabe hacerme daño. Siempre se ríe de mí en el baño, ve el tamaño de mis penas. Y 1, 2, 3. Dice ser como yo, pero más mala, y me va recordando los malos tragos que bebí. Siempre da la nota pesimista al entrar en el dentista y pasa lista de defectos que hay que asumir. Acaricia mis ojeras, coge postura tumbada, se apoya, me agarra la molla y se echa a dormir. Habla y muerde a la vez esta parte de mí que ha decidido atormentarme y reparte palabras de días a oídos tontos. Voy a encerrarla aquí, en un rincón de mi piel, donde solo la vea si me rasco un poco para Perú, Paraguay. Hoy me lo he encontrado bajo la cama cantando una canción que decía qué alegría, qué alboroto, que se ha roto tu corazón. Y no hay doctor, ni pegamento, ni experto grapador o celofán que pueda pegar este destrozo. Y yo, viendo, oye, por cierto, tu pelo, ¿dónde está? Y yo, cabrón, que soy yo mismo, pero muchísimo más cruel. Esta semana, en Nadie hablará de nosotros, el suicidio. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días El suicidio es uno de los grandes problemas que afecta a nuestra población. Es la primera causa de muerte externa en nuestro país y hasta un 50% de la población general experimentará tendencias suicidas de moderadas a severas a lo largo de su vida. Si observamos los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística, podemos comprender la magnitud de este problema, que es desconocido para muchos de nosotros, entre otras razones, porque los medios de comunicación históricamente no han hablado de ello. Teniendo en cuenta los datos del INE y si ponemos nuestro cronómetro en marcha, sabemos que en las próximas 2 horas y media una persona se suicidará en España. Por lo tanto, cada 24 horas contamos 10 suicidios. Uno de ellos en la Comunidad Valenciana.
Y si multiplicamos por 365 días, el resultado es que más de 3.500 personas deciden quitarse la vida cada año en nuestro país. De ellas, el 75% son hombres. ¿Y esta cifra, se preguntarán, es muy elevada? La comparamos con otras causas de muerte en España. Los accidentes de tráfico. En la actualidad fallecen por cada suicidio 3 veces más que por accidentes de tráfico, 11 veces más que en homicidios y 70 veces más que en las muertes por violencia de género. Y para profundizar en el tema de hoy tenemos 2 invitados de excepción. En nuestro estudio, Irene López Romero, psicóloga y coordinadora de Psicoemergencias Alicante. Muy buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes. Y desde Madrid, Pedro Martín Barrajón, experto en suicidio y psicología de emergencias y psicólogo en Princesa 81 Madrid. Muy buenas tardes, Pedro, y bienvenido a Nadie hablará de nosotros. Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de saludarte, Irene, por supuesto. Igualmente, Pedro. Que, por cierto, a Pedro Martín Barrajón lo tendremos en apenas 3 semanas en un curso de prevención e intervención en conductas suicidas en curso y posvención tras suicidio consumado. Tendrá lugar el 3 y el 4 de abril en la UMH. Es un curso para profesionales, licenciados y estudiantes de último curso de psicología y todavía quedan plazas. Ahora ya pasamos al asunto que nos concierne hoy. En muchas ocasiones se dice que es mejor no hablar de estos temas en los medios para impedir un efecto llamada. ¿Es aconsejable hablar de suicidio en los medios de comunicación? Empezamos por ti, Pedro. Por supuesto que es aconsejable hablar de suicidio en los medios de comunicación y durante mucho tiempo ha estado flotando la idea del efecto contagio. El debate no es si hay que hablar o no hay que hablar, es cómo hay que hablar, pero por supuesto que se debe hablar de suicidio en los medios de comunicación. Yo añadiría que la forma de hablar es importante apoyarla con medios que favorezcan el acceso a la ayuda de estas personas. Sí, es verdad que en muchas ocasiones se habla de suicidio cuando ha ocurrido alguna desgracia y algún famoso ha fallecido, cosas así. Y en torno al suicidio suele haber mucho silencio. Yo me pregunto por qué a día de hoy hablar de suicidio es un tabú. Porque sigue habiendo mucho estigma con respecto a la conducta suicida y con respecto a entenderla dentro de la enfermedad mental, sobre todo de la enfermedad mental grave a la que se suele asociar, y sigue habiendo mucho estigma en la sociedad relacionado con este tipo de conductas que generan a la gente que no conoce mucho rechazo. Vosotros tenéis mucha experiencia en estos temas. ¿Por qué una persona decide acabar con su vida, Pedro? A ver, en el ámbito de la prevención del suicidio no hablamos de motivos claros. Una de las cosas fundamentales es explicitar que el suicidio siempre es un fenómeno multicausal. Y me explico. Desafortunadamente, en ocasiones se habla del suicidio atribuyéndolo a un solo motivo, ¿no? Pues, por ejemplo, se suicidó por amor, o se suicidó por ejemplo, en el contexto de la crisis económica, porque le iban a desahuciar, ¿no? Y en ocasiones ha sido incluso un argumento o una herramienta política, ¿no? Cuando la realidad es que en nuestro país, desde el año 2000 hasta el año 2018, que son las últimas cifras, el suicidio se ha mantenido relativamente estable independientemente de si había crisis económica o no. Entonces, no se puede atribuir a la crisis económica o, por ejemplo, las tasas de suicidio cada 100.000 habitantes. Normalmente, todos los años, Asturias y Galicia se disputan el primer puesto en cuanto a los sitios donde más suicidios se consuman, ¿no? Y esta es otra hipótesis reduccionista, no es por un solo motivo, ¿no? El triángulo de la muerte en nuestro país está entre Iznájar, Alcalá la Real y Priego, en Córdoba, que tú me dirás que tiene que ver el clima ahí, ¿no? Entonces, sí. No es un fenómeno, es un fenómeno multicausal, insisto, ¿no? Entonces, por distintos grupos de edad, hablamos de distintos factores precipitantes por grupos de edad, pero sí que hay unos factores de riesgo por orden de importancia que en el ámbito de la prevención del suicidio tenemos muy en cuenta, ¿no? Si quieres ¿Cuáles serían? En primer lugar, los intentos previos de suicidio, ¿no? Según diferentes fuentes bibliográficas, entre un 30 y un 50, o según otras fuentes, entre un 50 y un 80% de la gente que había consumado el suicidio lo había intentado antes, ¿no? Luego, el principal factor de riesgo, sobre todos los demás, por supuesto, es los intentos previos. Luego hay cierto debate. La psiquiatría actual dice que es raro encontrar el suicidio en personas que no tienen una enfermedad mental, como muy bien apunta Irene López, por supuesto, como experta.
Y esta cifra está un poco en entredicho, ¿no? Porque en los casos en los que se ha hecho la autopsia psicológica encontraron que en un 90% de esas personas que habían fallecido por suicidio había una enfermedad mental. Sin embargo, a día de hoy sabemos, fíjate que hasta el 50% de la población general, insisto, de la población general, no clínica, experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas. Y este es uno de los principales problemas, pero esto es un mito arraigado entre la población popular y, por supuesto, entre los profesionales también. Y es que atribuir el suicidio a la enfermedad mental, como muy bien apuntaba Irene, es un error y vamos a seguir dando vueltas en una rueda como un hámster sin contribuir a prevenir el suicidio como debiéramos, ¿no? Entonces, esto del trastorno mental habría que ponerlo por lo menos en cuarentena, ¿no? En tercer lugar, el ser varón, porque en la mayoría de países del mundo, incluidos España, de cada 4 suicidios que se consuman, 3 tienen lugar por parte de los varones, salvo en China y en Bangladesh, donde estas cifras se invierten. En el resto de países del mundo parece que de cada 4 suicidios, 3 corresponden a los varones. Luego hay un factor muy importante, la desesperanza, presente hasta en un 91% de los casos de suicidio consumado, que no la depresión, ojo, la desesperanza. Y la desesperanza tiene que ver con no ser capaz de imaginarte un futuro mejor. Y la desesperanza puede tener que ver con enfermedades, ¿vale? Con problemas de salud mental, pero también con problemas de salud física, como les pasa a los mayores, o por ejemplo después de recibir un diagnóstico en una enfermedad grave, crónica, en una enfermedad terminal, el diagnóstico de un cáncer, en otra época donde la muerte estaba más próxima cuando recibían el diagnóstico del VIH, ¿no? Esa desesperanza, al no ser capaz de imaginarte un futuro mejor, tiene que ver con enfermedades físicas, pero también con enfermedades mentales, por supuesto. Un factor súper importante es la ausencia de apoyo social, y yo diría que esta es la variable más importante o el factor de protección más importante, ¿no? Da igual, o vas a tener la misma probabilidad de suicidarte si vives en un sitio o en otro, ¿vale? Relacionado con lo que hablábamos antes del clima, pero lo importante es realmente lo dispuesto que estés a pedir ayuda y tengas a quien pedir ayuda y, por supuesto, a recibirla. Y fíjate, en un sexto lugar, ya menos importante, que llama mucho la atención, la presencia de ideación suicida. ¿Y por qué? Pues porque solo un 1,7% de la población con ideación suicida termina por consumarlo, ¿no? Entonces, la ideación lo explica muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas lo piensan, pero por pensarlo no quiere decir, como reza otro de los mitos más extendidos, pensar en el suicidio no quiere decir que te vayas a suicidar, por supuesto. Interesante. Irene, ¿quieres...? Me parece interesante la capacidad de pedir ayuda, esta parte de recursos de afrontamiento propios de la persona que implican tanto, si yo tengo acceso a una red, saber utilizarla, porque muchas veces es las propias dificultades de la persona en poder acceder a esa red, aunque la tengas más o menos disponible. Muchas veces esto es parte de la percepción de la disponibilidad de esa red que yo pueda tener como persona entre mis recursos de afrontamiento a posibles adversidades de la vida. Claro. Yo he tenido la suerte de ver una de tus ponencias y me llamó mucho la atención un dato que diste. Decías que la persona que se suicida en España, el año previo a decidir quitarse la vida, 90% de hombres y 100% de las mujeres acuden al médico. Pero el dato que más me llamó la atención es que el mismo día que se suicidan, el 18% de las personas acuden al médico de atención primaria. Y lo que uno saca de todo esto es que yo creo que hay muchas dificultades para detectar por parte de familiares y en este caso equipo médico el problema que están tratando entre manos. Eso es. A ver, es importante aclarar, pues por no demonizar a ningún colectivo sanitario, ¿vale? Sí. Pero es importante saber que la ideación suicida solo es motivo de consulta en un 15%, ¿no? Y que habitualmente en personas mayores la depresión se enmascara en motivos de consulta por dolencias físicas, por dolores, ¿no? Sí. En los mayores sobre todo, pero efectivamente ni en atención primaria ni el colectivo de emergencias, y con esto me refiero a sanitarios y no sanitarios, ¿vale? Policía, bomberos, médicos, técnicos en emergencias sanitarias, enfermería, trabajo social, psicología. Es que no sabemos preguntar y nos da miedo, ¿no? Y que sigue un poco latente esa idea de hablar del suicidio induce al suicidio, ¿no? Y esto está inmerso no en la población general, también en los profesionales. Y es que en algunas entrevistas, pues puede que surja en algún momento, cuando la cosa se va poniendo un poco complicada y advertimos que puede haber algo de depresión o de ideación suicida, una de las cosas que surgen, ¿no? Una frase habitual puede ser, no estarás pensando en ninguna tontería, ¿verdad? Claro, se ha terminado la entrevista. Claro. Ya. Esto evita que hablen, que ahonden, porque me están identificando como idiota o como
En Sí. realidad es Claro. una invalidación de la Claro. propia sensación de estar pensando en ese tipo de cosas. O sea, seguramente falta formación por parte de equipos médicos para, no sé, afrontar mejor o hacer Y para mejores detectar. indagaciones, imagino. Desmontar mitos que también existen, como decía Pedro, dentro de la población de los profesionales sanitarios, que existen mitos muy arraigados todavía incluso dentro de los propios sanitarios. Hablábamos de factores de riesgo y que me gustaría hablar también de posibles ayudas para aquellas personas que lo estén pasando mal. En la Comunidad Valenciana, así como en otras comunidades autónomas, existe un plan de prevención del suicidio. ¿Funciona bien este plan de prevención, Irene? Pues bueno, por lo menos tenemos la suerte de tener uno y de que se esté poniendo en marcha, que no en todas las comunidades era tan específico. Este plan tenía un plazo de 2016 a 2020. Suponemos que este año tendremos resultados de cómo han ido esas intervenciones y de cómo pues este plan, si realmente ha tenido el impacto que se pretendía que tuviera. Pero a priori está muy bien lo que es el cómo se enfoca, el cómo está justificado, las distintas medidas que se proponen, tanto de formación y de prevención, de distintos entornos, educación, sistema penitenciario, policía, tanto como dentro del sanitario, y sobre todo esta parte de intervención, que es la parte como más específica, ya con conductas suicidas en curso o con detección de riesgo grave de alguna manera. Y este es el punto donde, en mi opinión, realmente habría que haber invertido más recursos, porque tengo entendido y entre compañeros se comenta que igual somos pocos los profesionales que podemos abarcar esto, porque el código suicida, que es parte de la alerta con la que trabajan dentro de sanidad, habla de que a partir de un riesgo moderado son 72 horas en las que se le tiene que dar respuesta a esa detección por parte de un profesional de la salud mental. Y muchas veces salud mental, todos lo conocemos, tiene tiempos entre una sesión y otra, y es muy poco el tiempo el que se le dedica a la salud mental en general. Entonces, muchas veces estos profesionales se ven saturados. Si además les añadimos que en 72 horas tienen que dar respuesta a cualquier tipo de detección, tanto desde salud mental como desde atención primaria, que eso me parecía muy interesante lo que decías, porque formar en atención primaria es primordial, no solo en salud mental. En salud mental más bien estamos más concienciados y tendremos más facilidad para detectar, pero en atención primaria es fundamental y prioritario. Y desde atención primaria también se está detectando código suicida y se está mandando a salud mental en 72 horas. Considero que esto satura a los profesionales, porque al final tienen que echar horas extra de sus propios horarios para poder atender a esta población. Y pienso que esto en futuros planes de prevención de la Generalitat se debería de dotar de mayor cantidad de profesionales al final, porque la importancia de dar respuesta a esto es que al final salva vidas. Claro. Por último, no sé si vais a ser capaces de responder esta pregunta en 30 segundos, pero aquí va un reto. ¿Cuál es la intervención ante una persona que ha intentado suicidarse? Es decir, ¿se le puede ayudar a estas personas? A ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante es no intentar quitarles las ideas suicidas, ¿no? Ir con esa idea de tengo que quitarle las ideas suicidas, sino retrasar la decisión, ¿no? Oye, siempre puedes suicidarte más adelante, pero permíteme que hablemos antes de la situación por la que estás atravesando, ¿no? Y derivarle al recurso de ayuda, ¿no? Oye, quizá en el hospital, pues estoy seguro que en el hospital te van a prestar la atención que necesitas y la ayuda que te mereces, pero de ninguna de las maneras frivolizar, subestimar con frases huecas como si la vida es muy bonita, si eres muy joven, si tienes toda la vida por delante, de ninguna de las maneras, sino yo creo que la aceptación incondicional y el intentar hacernos cargo del nivel de sufrimiento de alguien que está pensando en quitarse la vida como única salida a su situación, ¿no? El suicidio no es la solución de los problemas, es el problema de todas aquellas soluciones que no se llegan a poner en marcha, ¿no? Y como decía uno de los padres de la suicidología, el suicidio a menudo es una solución eterna para lo que puede que sea solo un problema temporal, ¿no? Qué bueno, interesante.
Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Irene, no sé si querías añadir algo. Nada, Pedro lo explica perfecto. Vale, pues muchísimas gracias a los dos. Irene López Romero, psicóloga y coordinadora de Psicoemergencias Alicante, y Pedro Martín Barrajón, experto en suicidio y psicología de emergencias. Y recordemos que Pedro lo tendremos en apenas 3 semanas en un curso de prevención e intervención en conductas suicidas en curso y posvención tras suicidio consumado, en la UMH el 3 y 4 de abril. Irene, ¿tú vas a seguir este curso? Sí, por supuesto, yo voy a acompañar a Pedro. Bueno, Pedro, pues te veremos en unas semanas en la UMH. Muchísimas gracias por atendernos a los dos. Gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Hasta la próxima. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Pues lamentablemente la encontré cuando llegué a casa, porque mi madre se tiró por el balcón y cuando llegué a casa pues descubrí pues cómo estaba la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Con varios vecinos, con policías, etcétera. Es Javier Muñoz. Perdió a su madre cuando tenía 23 años. Tras 20 años, nos cuenta su historia. Ahora Javier es presidente de APSU, Asociación para la Prevención y Apoyo de Afectados por el Suicidio. Bueno, superar es una palabra complicada, ¿no? Más que superar es integrar, ¿no? Es tratar de incluir eso que te ha ocurrido, ese evento tan complicado en tu vida, de forma en que te haga el menor daño posible. Durante muchos años, tanto a mí como a las personas que pierden a un familiar o un allegado por suicidio, ese es un evento que produce mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas sensaciones muy desagradables. Entonces de lo que se trata es de que esas sensaciones no produzcan tanto dolor y se pueda llevar de una forma más productiva, ¿no? O más positiva, ¿no? Y es lo que intentamos también en la asociación, pues trasladar o compartir con otras personas que vienen a nosotros. En tu caso concreto y en el de tu familia, ¿habéis necesitado ayuda psicológica? Sí, en mi caso sí. Yo he necesitado, en un momento dado de mi vida, he tenido que acudir a psicoterapia, pues porque más que nada también por higiene, ¿no? Higiene psicológica, por tratar de encauzar determinadas ideas o determinados sentimientos o sensaciones complicados de manejar uno solo. Y esto también yo se lo recomiendo a cualquiera, no solo en el caso del suicidio, sino en cualquier caso. La psicología es algo que deberíamos acudir más y utilizar todos más, pero en eventos tan complicados como el suicidio, en algún momento todo el mundo necesita hacer un pequeño repaso. Después de todo este tiempo, no sé, ¿sabéis un poco o habéis podido averiguar las razones que han llevado a tu madre a suicidarse? Sí, bueno, en el caso de mi madre tenía una enfermedad mental, un trastorno bipolar.
había tenido algún intento anterior, además de, pues, de entre los típicos problemas que conlleva un trastorno como este, pues la ideación suicida está ahí, el entender el suicidio como alternativa, como única salida, está ahí en los trastornos de bipolaridad. Y en el caso de mi madre, pues fue sobre todo este. Imagino que una muerte así deja muchas preguntas a la familia. Claro, deja todas las preguntas. De hecho, bueno, en los grupos de apoyo al duelo por suicidio, la gente que acude a estos grupos lo que tiene son preguntas. Mucho dolor y muchas preguntas, sobre todo. ¿Qué preguntas son esas? Sobre todo es ¿por qué? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué no me vinieron a preguntar? ¿Por qué si era feliz? ¿Por qué si le queríamos? ¿Por qué? El por qué continuamente martillea la mente de estas personas, o nos martillea, ¿no? Me incluyo porque yo todavía algunas veces me viene algún porqué, eso es inevitable, durante tanto tiempo todavía acuden a ti algún porqué, y son porqués muy, muy complicados de manejar y muy difíciles de llevar. Imagino que esas preguntas y esos porqués vienen porque también inevitablemente a las familias les deja con mucha culpa, ¿no? ¿Puede ser? El sentimiento de culpa es uno de los primeros que aparece, no en todos los casos, porque yo también conozco personas que no tienen esa sensación o ese sentimiento de culpa, pero la culpa es un sentimiento que tarda muy poquito en aparecer. Además es culpa por acción, por omisión, por haber hecho, por no haber hecho, por haber dicho, por no haber dicho, por haber estado, por no haber estado, por haber... Es decir, ese sentimiento de culpa aparece y también es uno de las losas que arrastran los familiares y los allegados de las personas que mueren por suicidio. ¿En tu caso también? Sí, por supuesto, claro. Además, en cada etapa te culpabilizas de algo. En mi caso sí, en mi caso ha aparecido y en mi caso he tenido que lidiar con ese sentimiento de culpa durante muchos años. Tú, Javier, en tu caso o en general, ¿comprendes o sabes responder al por qué una persona decide quitarse la vida? No sé responder. Comprender, eso sería otra discusión, porque hay muchos tipos de suicidio y hay suicidios, por ejemplo, donde se trata quizá de muertes muy espontáneas, es decir, donde la persona en un momento dado ha tomado esa decisión y no ha visto nada más y ha tomado ese camino. Cuando digo que ha tomado esa decisión también le pongo muchas comillas, porque tomar la decisión de suicidarse es otro debate. Es decir, las personas en realidad, como solemos decir, las personas que se suicidan no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Y para muchas de estas personas, su mente, la única solución que les ofrece es suicidarse. Por lo tanto, no están tomando una decisión con toda su capacidad decisora completamente desplegada. Es decir, hay condicionamientos muy fuertes que no diría que les obligan, pero sí que les hacen pensar que esa es la única solución. Entonces, es difícil también decir si se comprende o no se comprende. Efectivamente, hay personas que toman o que deciden esa decisión de marcharse, y bueno, pues también debemos respetar esas decisiones, ¿no? Pero hay en muchos casos, en muchas personas, donde realmente si se hubiese tomado o se hubiese podido intervenir sobre esa persona, hubiese llegado a la conclusión de que ese no es el camino, de que esa no es la solución. Hay un plan de prevención en la Comunidad Valenciana de suicidio. Antes hablábamos con una psicóloga que nos comentaba que existe el plan, pero que igual faltan medios. ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que se puede bajar la cifra de suicidios anuales, que creo que está en torno al 3.500? Sí. De hecho, nuestra intención, por lo que trabajamos desde la asociación, es para que esa
ese número de suicidios baje. Y creemos que hablando se puede prevenir, hablando de una forma de una forma en que se expliquen bien las cosas. Faltan medios, efectivamente. La salud mental, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, es el farolillo rojo, ¿no? La peor tratada de todos los aspectos en la salud en España es la salud mental. No hay medios, los medios que hay son de aquella forma y los profesionales lo pueden decir, no lo digo yo, a cualquier profesional que se le diga va a decir que hay muy pocos medios, pero sí que creemos que se pueden hacer cosas para prevenir, y efectivamente el plan de la Generalitat es un plan que además ha sido pionero y ha sido importante que se haya llevado a cabo, pero que creemos también nosotros de la asociación que actualmente parece ser que está un poco suspendido en el tiempo. Parece ser que los anteriores gobiernos de la Generalitat sí que habían apostado claramente, pero actualmente vemos que hay un poco de inacción. Tu non ce l'hai. Hablamos con Olga Brotons, psiquiatra del Hospital de Elda, para conocer cómo funciona el protocolo de prevención e intervención del suicidio en la Comunidad Valenciana. Funciona de forma que en el momento en que se detecta a alguien que tiene ideación suicida, ya se pone en marcha una primera evaluación por el profesional que lo atiende, se discrimina a ver el riesgo que hay para derivar a salud mental con mayor o menor premura, es decir, si es inmediatamente o si es en esas primeras 72 horas, ¿vale? Para luego poder iniciar una intervención terapéutica. Si primero haría la valoración, pues el primer médico que le atiende, y entonces, según vea la situación, si ve que puede ser derivado y es atendido en esas 72 horas siguientes, lo atendería en las 72 horas siguientes en la unidad de salud mental. Pero si ve que hace falta inmediatamente, lo deriva de forma urgente. Y lo ven ya sea en la unidad de salud mental de forma urgente, porque la situación del paciente lo requiere, o en urgencias del hospital. Los psicólogos, expertos en tema de suicidio, hablaban que a nivel teórico el protocolo está muy bien, pero que a nivel práctico faltan medios. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo pienso lo mismo. A ver, está fenomenal, porque hace muy bien la detección, hace muy bien la primera intervención, y luego está muy bien delimitado las funciones que tiene que hacer cada uno de los profesionales para cubrir todas las necesidades de ese paciente, desde el enfermero de salud mental, el psicólogo o el psiquiatra. El problema luego es el poder hacer todo eso, el tener las citas disponibles para poder hacer todo eso, a ver que se hacen los huecos, pero es verdad que se hace con un esfuerzo, ¿vale? Porque claro, como os imaginaréis, pues hay que hacer una intervención muy intensiva. La crisis suicida, durante el tiempo que ocurre, pues hay que hacer un tratamiento intensivo. Según tu opinión, ¿qué medios faltan? ¿Más formación o más profesionales? Por un lado, profesionales. Pues hace falta más, y además hacemos las comparativas con Europa y estamos muy por debajo. Hay 2 psiquiatras y faltaría por lo menos uno más, y hay una psicóloga y faltaría por lo menos 2 más, ¿vale? Estamos en esos números. Y por otro lado, es verdad que todo esto lo que está ayudando mucho es a que los profesionales fuera de la salud mental sepan qué tienen que hacer, ¿vale? Sí que hay, con todo el plan de prevención de la Comunidad Valenciana, las guías que hay, la verdad es que están fenomenal, y en la medida en que se van formando el resto de profesionales, pues de atención primaria y otras especialidades, eso ayuda mucho a que se sientan seguros, preguntando y evaluando a ese paciente, y entonces puedan tomar la determinación adecuada. Y por último nos acercamos al teléfono de la Esperanza de Alicante. Conocemos al coordinador y psicólogo de la sede en Alicante, Germán Ricardo, que lleva 20 años trabajando en el teléfono de la Esperanza. No hemos conseguido todavía el avance que nos gustaría, pero estamos en ello. Digamos que este es el momento en el cual estamos hablando del suicidio. Antes no se hablaba. Este es el momento en el cual podemos decir, la sociedad tiene estas creencias infundadas sobre el suicidio, pero necesitamos hacer un trabajo todavía muy intenso, y seguramente nos llevará todavía mucho tiempo contribuir, informar
y educar a la sociedad para desmontar, por ejemplo, todos estos mitos y todas estas creencias infundadas que hay sobre el suicidio. Necesitamos hacer todavía mucho trabajo para desmontar el miedo que hay a hablar sobre el suicidio, porque lo que tenemos frente al tema del suicidio es miedo. Nos da miedo que hablar sobre el suicidio ocasione suicidios. No es así, pero como creemos que hablar sobre el suicidio alimenta los suicidios, pues entonces no lo hacemos. Con lo cual, para desmontar ese miedo tenemos que hacer todavía un trabajo muy muy intenso que apenas empezamos a hacer ahora, o apenas ahora empieza a verse que estamos haciendo ese trabajo. En el teléfono de la Esperanza de Alicante reciben alrededor de 400 llamadas de personas con ideación suicida al año. Estas llamadas son atendidas gracias a muchos voluntarios que son formados para esta función. Roberto es uno de los voluntarios y nos cuenta una llamada que nunca olvidará. Está el que te llama sin sollozar, sin alteración. Mira, le llamo porque necesito que cuando encuentre mi cuerpo lo entierren en la tumba de mis padres en Monóvar. Así de entrada y fríamente, sin alteración, sin síntomas de una emoción superada, que es un poco lo que ocurre, ¿no? Quizá muy frío, muy tal. Estuvimos hablando de barcos, de todo. Mira, sé que me estás entreteniendo, me dice, pero esto toca su fin, voy a colgar. Recuerda, cuando encuentre mi cuerpo, que me entierren en la tanda Poncroc. Por último, terminamos el reportaje de hoy con un ruego por parte de Javier Muñoz, presidente de APSU, y de cómo le gustaría que se tratara el suicidio en los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación se acercan a nosotros, a las asociaciones, y ya nos preguntan de otra manera. Se están dando cuenta de que hablar de una forma pedagógica, si se quiere decir, puede servir a la prevención, y entonces nosotros abogamos también por esto, ¿no? Hablar del suicidio, pues hablando de cómo se puede evitar, de qué forma se puede ayudar a las personas, y sobre todo también dando esperanza, es decir, tratando de que cuando se haga una crónica hay que tratar de transmitir la esperanza a personas que están pasando por un momento de angustia, dando esperanza de que el suicidio o de que la ideación suicida tiene solución. El placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra.